Dios les bendiga a cada uno por nombre. Gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos brinda una vez más de predicar la bendita palabra del Señor. Quiero que en esta hora leamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 24. Hechos 15, 24, ¿verdad? Vamos a dar lectura hasta el versículo 29. Y lo hacemos para la honra del Padre y del Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra bendita, ¿verdad? En Jerusalén estaba el concilio de la iglesia del Señor. Ahí permanecían juntos los apóstoles y los ancianos del pueblo, la gente que se había convertido a Cristo, ¿verdad? Y que habían alcanzado esa madurez y esa ancianidad, ya mayores de edad, ¿verdad? Estaban ahí como consejeros y buscando el rostro del Señor. ¿Me entienden? Para poder dirigir la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo permanecía con ellos. Cada vez que necesitaban un consejo de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí para hablarles. Mire qué lindo, hermanos. Pues resulta que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad?, que lo acompañaba Bernabé, se dan con una situación allá en Antioquía de que habían llegado gente de los judíos que habían aceptado a Jesús, ya estos judíos, pero que no les bastaba la gracia de Dios, sino que siempre andaban queriendo judaizar a la gente, a las personas, más que todo a los hermanos que estaban ya en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Pero están en esta situación, ¿verdad? Usted lo va a leer en todo el capítulo 15, usted se va a dar cuenta. Se da esta situación entonces de que se preocupan los hermanos. Y Pablo no se queda quedito, ¿verdad? Ni Bernabé. Están ahí enseñando la verdadera doctrina del Santo Evangelio. Es que esa es la que nos salva, hermano. Esa doctrina es la que nos acerca a Dios. Aleluya. Bendita es la gloria de Dios. Entonces, allá en Jerusalén, en el concilio,
les mandan una carta a la iglesia que está ahí en Antioquía, ¿verdad? Para decirles, para enseñarles de lo que deben abstenerse, porque aquellos que habían llegado les estaban imponiendo cargas pesadas a los discípulos gentiles, como nosotros, que somos gentiles. Entonces, se dan cuenta en Jerusalén y mandan a llamar a Pablo y a Bernabé para que suban y expliquen qué es lo que está sucediendo. Pues estos llegan a Jerusalén después de atravesar, ¿verdad?, tantas distancias de tierra, ¿verdad? Porque pasaron por Samaria y por toda Judea hasta llegar a Jerusalén, que está en Judea, ¿verdad? Para darles a conocer cómo Dios había visitado a los gentiles, cómo Dios estaba haciendo cosas grandes entre el pueblo gentil, porque Dios hace milagros, porque Dios hace señales y maravillas, sanidades y prodigios. Y se gozaban los hermanos, los apóstoles, de escuchar todo lo que Dios había hecho en el pueblo gentil, así como lo sabía hacer Dios en el pueblo judío, ¿verdad? Que Dios no hace diferencia, que Dios no hace acepción de personas. Como ama a los judíos, ama a los gentiles. Como bendice con el Espíritu Santo a los judíos que creyeron, ¿verdad? A los que creyeron. También a los gentiles que hemos creído. Pero vea usted cuál es la recomendación del Espíritu Santo juntamente con los apóstoles para la iglesia del Señor que está en Antioquía y para todos los gentiles, abarcándonos a nosotros en esa iglesia, en ese cuerpo de Cristo glorioso. Aleluya. Entonces dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Y es que hay gente, ¿verdad?, en la iglesia que salen sin orden de las autoridades superiores. Es que hay autoridades en la iglesia y hay que respetarlas, hermano. Porque ellos son guiados por el Espíritu Santo de Dios y por esta palabra bendita. Aleluya. ¿Verdad? Es importante que tome nota cada quien, ¿verdad?, de los que van a escuchar o los que ya están escuchando, ¿verdad?, esta predicación. Así que lo que Dios quiere es que no contaminemos nuestra alma. Tenga pendiente y presente esto. No contaminemos el alma. ¿Me entiendes? No contamines tu alma. Porque hay muchas maneras de contaminar el alma y el espíritu, hermanos. ¿Verdad? En cierta parte de la Escritura dice el apóstol Pablo que no nos contaminemos ni por carne ni por espíritu. ¿Verdad? Porque esas cosas contaminan el alma del hombre, del cristiano, ¿verdad? Y si llegamos a perecer, llegamos a dejar de existir y contaminados, ¿se puede imaginar usted? ¿Usted cree que podíamos entrar al cielo? Yo creo que no, hermano. Firmemente creo que no, porque al cielo solo entran los santificados, los limpios. Recuerda lo que dice el salmista, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas.
ese habitará con Dios. Ay, hermanos, pero habían salido unos de allá de Jerusalén, de los fariseos que habían creído en el Señor, pero no se habían convertido completamente. No tenían en cuenta la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Y querían judaizar a los hermanos, a los cristianos, a los evangélicos. Los evangélicos, nosotros nos conformamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, con su doctrina santa y perfecta que nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Hasta alcanzar la meta. Sí, hasta alcanzar la meta. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sabe las recomendaciones que da el Espíritu Santo con los apóstoles, con los santos apóstoles del Señor? Que se cuiden de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué razón? Pues eso Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque el hombre también debe saberlo, de que esas cosas no lo van a dejar, no le van a permitir entrar a la presencia de Dios. ¿Me entiende? Es que esto así es. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Mire, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es que el fin de la ley ceremonial es Cristo. Todo lo que se hacía en las ceremonias de la ley era una sombra, era un tipo, era un símbolo de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer por nosotros. Porque en la ley se degollaba el animal para que vertiera la sangre, y aquella sangre con un hisopo rociaba al pueblo y le borraban, o le cubrían, mejor dicho. No borraban, le cubrían los pecados al pueblo, pero nunca quitaba el pecado del hombre. Mas venido Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entienden? Ahí tenemos nosotros nuestra salvación, nuestra entrada hacia el Padre, por el Espíritu Santo, por supuesto, que es el Espíritu Santo que nos guía a todo arrepentimiento. Y Jesucristo, que es la puerta a entrar al Padre y ser salvo de esta mala y perversa generación en que vivimos, hermanos. ¡Aleluya! Así que los han inquietado con palabras, mire, perturbando las almas de los hermanitos. Mire qué terrible es no conocer al Señor, ¿verdad? Qué terrible es no conocer la palabra de Dios, porque a cualquiera le dicen, no, si tú guardas el día de reposo, tú eres salvo. Mire, qué terrible. Si el verdadero reposo es Cristo Jesús. Lo que se hacía antes, y que el reposo fue por señal a Israel como pueblo de Dios, no fue por señal a los gentiles, ¿me entiende? Es que la gente tiene que conocer la Biblia para no dejarse engañar por aquellos que han salido sin que Dios les dé orden. Porque perturban con palabras y persuaden a las almas, ¿me entiende? Para que judaicen. ¿Sí? Ese es el asunto. Mire. Bueno, les mandaban para que se circuncidaran. Si el Señor había dicho, circuncidad vuestros corazones.
y no vuestra carne, o sea, el prepucio del hombre, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí le hacían una operacioncita y era circuncidado el varón, ¿verdad? En su prepucio. Ay, hermanos, el fin de la ley es Cristo. Así dice el apóstol Pablo. Ahora, lo que sí es importante es la palabra, la que se escribió, no las ceremonias, sino la palabra, los mandamientos de Dios, las escrituras de los profetas. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, en la palabra usted se santifica, porque usted la guarda, porque la obedece, la pone por obra. Y entonces, agrada a Dios. Porque no son los oidores de la palabra los que son justificados. ¿Me entienden? Así lo explica el apóstol Santiago. Sino los hacedores de la palabra. Esos agradan a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces dice, oiga, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, así llegaron a un acuerdo los apóstoles, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué lindo, qué siervos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Oiga, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ay, 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 hermanito. El Espíritu Santo. La promesa que envió nuestro Señor Jesús. El cual venía para guiarnos a toda verdad y el cual venía para enseñarnos y recordarnos todas las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo y que nos habría de enseñar las cosas que habrían de venir también. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo está unido ahí, está dirigiendo a los santos apóstoles para que escriban esta carta a los hermanitos que están allá en aquella iglesia y en las demás iglesias. Hasta nosotros que estamos en este tiempo, amados hermanos. ¿Verdad? Así que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nada de andar circuncidando. Eso de que el día de reposo es el que te va a salvar, no es el día de reposo. El nuevo día para ti, el día de descanso para ti, ha sido cuando has aceptado a Jesús de Nazaret. Y por supuesto que vas a trabajar 6 días, como te dije en otro mensaje, y descansarás el 7º día. Pero si no, hay otras personas que trabajan solamente 5 días y descansan 2, oiga bien. Mucho mejor todavía. Y como te expliqué, hay otros que trabajan 3 días y descansan 4. Y trabajan 4 y descansan 3. Aquí lo que vale es que seas temeroso de Dios. Que ames a Jesús. Que guardes su palabra en tu corazón. Que la obedezcas. Que la pongas por obra. Ese es el evangelio de Jesucristo. Que la salvación nuestra es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mientras que los que están haciendo obras, ellos se sienten, hinchados, ¿me entiendes? Copetones y como el pavo real, porque dicen, nosotros guardamos el día sábado. No, hermano, ¿qué es eso? Guarda el mensaje de Jesús. Si Jesús trabajó el día sábado, hermanos, haciendo milagros, haciendo prodigios, y los fariseos los perseguían, y los perseguían, y los perseguían, y lo acusaban, y cuánta cosa. Aleluya. Más lo hacía el Señor. Y ponía en medio de todo el público a la persona que iba a sanar. Y en día de reposo sanó a aquel hombre que estaba paralítico hacía 38 años. Mire, y toma tu lecho.
¿Me entiende? Ponte en pie y toma tu lecho y vete. Aleluya. Ese es el evangelio. Esa es la nueva doctrina que vino y aquellos hombres querían seguir con la misma vieja levadura. ¿Me entiende? Por eso el Señor les dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y estos que salieron a perturbar a las iglesias eran fariseos que supuestamente habían creído en el Señor Jesucristo. La gente puede creer si el diablo cree y tiembla, pero no cambia. Hay mucha gente que no cambia. ¿Me entiende? Sí. Como mucho que ha salido de idolatría y siempre se persinan. No han cambiado, hermano. No conocen al Señor, no conocen su palabra, no conocen sus designios, que ya están escritos para que nosotros los sepamos y los hagamos, ¿verdad? Así que dice que no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Las cosas necesarias hay que hacerlas, hay que obedecerlas. Sí, porque aún el Señor Jesús dice que es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Me entiende? Todo lo de Dios. Hacerlo para la gloria de su nombre. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Primer punto. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué es lo que se sacrifica a los ídolos? Muchas cosas. ¿Verdad que sí? Las ferias patronales en los pueblos latinoamericanos. ¿A quién cree usted que se la celebra? Pues a un mentado patrón o a una mentada patrona. ¡Qué terrible, hermano! Mire qué terrible. Cómo la gente se deja engañar. Pero es que el evangelio ya está aquí entre nosotros, hermanos, hace muchos años. En el siglo pasado vino el evangelio a Honduras y en el siglo antepasado vino el evangelio a Estados Unidos y Puerto Rico y vino para acá donde nosotros. Tenemos la luz de Dios, que es su palabra bendita, que nos ilumina, nos alumbra. Es como una antorcha que está encendida en lugares oscuros como Latinoamérica, que solo la idolatría a las pobres almas se las han estado llevando al infierno, enseñándoles idolatría. Es el primer punto que estamos viendo ahorita. Lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan. Que el cristiano, eso es para el cristiano, eso es para el que viene a Cristo, amados hermanos. El que viene a Cristo cambia, ya no es lo mismo, ya no practica las mismas cosas de antes. Es que Cristo lo ha cambiado. Es que el evangelio lo ha transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es que esta es una de las cosas terribles que hay en la humanidad, hermano, en el pueblo no judío. Pero el pueblo judío también se corrompió. Por eso Dios lo desechó, porque se hicieron idólatras. Sí, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Mire, si leemos, ¿verdad? Primera de Corintios 8. Vamos a buscar Primera de Corintios 8. Aleluya. Sí. Vamos a ver un pasaje respecto a lo que es sacrificado a los ídolos. Dice, capítulo 8, versículo 1, en delante hasta el 13 vamos a leer. Mire, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, oiga, ahí comienza.
Sabemos que todos tenemos conocimiento. Creyente debe tener conocimiento de qué son las cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, que no las soporta en su presencia. Conocimiento. Pero debe haber temor. Con el conocimiento tiene que estar juntamente el temor hacia Jehová, porque el principio de la sabiduría, usted sabe que es el temor de Jehová. Aleluya. Bueno, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, oiga, pero el amor edifica. Entonces quiere decir que hay que tener conocimiento y amor con el temor de Dios en el corazón. ¿Se da cuenta? Y esto está en la Biblia, ¿eh? Se lo estoy leyendo en la Biblia. Yo no estoy buscando otro libro, no. Primera de Corintios 8. De ahí nosotros tomamos todo, hermano, para el consejo de nuestras almas. Es que nosotros necesitamos ser enseñados por Dios y obedecerle, porque ¿de qué sirve oír si el creyente que oye y eso olvida de eso? Es como las olas del mar, dice. Van y vienen. Nunca se afirman en algo. Son de doble ánimo, son fluctuantes. Nunca están firmes, permaneciendo en la santa doctrina. ¿Me entiendes? Sino que de vez en cuando se van para la feria patronal. Mire qué terrible. Mire que de vez en cuando, de año en año, aleluya, se meten en el asunto de celebrar la lamentada Navidad. Como que si fuera fiesta cristiana. No, hermano. Eso no es fiesta cristiana, hermano. Esa es fiesta del comercio. Y es idolatría. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahí está el problema, ¿me entiende? Que hay muchos que se envanecen. ¿Me entiende? Cuando están en el santo evangelio, se envanecen ellos. Piensan cosas vanas, eso es envanecerse. No según la doctrina, no según la enseñanza, hermano, porque no les interesa la verdadera enseñanza, la de nuestro Señor Jesucristo y la de sus santos apóstoles que explican la palabra del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, así se va. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Se da cuenta? Esto no es del diente al labio. Si alguno ama a Dios, dice, Dios lo conoce. Dios lo conoce, hermano. A usted lo conoce a Dios y a mí también. Pues claro, porque muchos decimos que amamos a Dios con nuestra boca. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor. ¿Verdad? De puros labios dicen que le aman. Bla, bla, bla. ¿Me entiende? Como los políticos que bla, bla, bla y ofrecen y nunca dan nada. Así hay mucho cristianismo. ¡Ah! Terrible con la palabra, ¿verdad? Pero del dicho al hecho, dicen aquí en Honduras, hay mucho trecho. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Así está escrito. El que dice que ama a Dios, tiene que saber que Dios lo conoce. Porque si me amáis, dice el Señor Jesús, mis mandamientos guardaréis. Y todo el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Esa es la demostración de nosotros hacia Dios, que guardamos su palabra. O sea,
La tenemos en el corazón, ahí está escrita en el corazón. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca, ¿me entiendes? Y entonces del tesoro bueno que hay en el corazón, de la palabra de Dios que está en el corazón, es que nosotros actuamos, que nosotros hacemos la obra, amados hermanos. Y por esa palabra que somos enseñados, hermanos, es que nosotros nos santificamos delante de Dios. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por ahí están las almas, hermanos. Estos mensajes a mí me ha gustado predicarlos en la calle, en la plaza. Y creo que con la ayuda de Dios, voy a volver a las plazas, a las calles. Porque cuando predicaba yo en la calle, las almas se escucharon y algunos se ponían furiosos como perros rabiosos. Pero ya se fueron, fíjese usted. Mire qué cosa, ¿verdad? Cómo solo era para testificarles. Se fueron sin Cristo. Mucha gente de esa que me escuchaba y que se ponían rabiosos y que me querían golpear algunos. No solo golpear, a saber, porque allá anduvo uno con un arma, ¿me entiende? Y alguien le dijo, no, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Ya no existen. Defendiendo la idolatría. Pero nosotros tenemos el deber de hablar la idolatría, de hablar contra ella, de enseñarle a la gente que eso es pecado delante de Dios, que lleva al infierno, al castigo eterno. Aleluya. Lo hacemos por amor a las almas. Porque si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, vamos a amar también a sus criaturas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay amor tan grande que llevarles la verdad a esas pobres almas que están muriendo día tras día, cayendo a un pozo eterno. Sí, hermanos. Pareciera que el trabajo de un predicador es insignificante, pero no. Usted debe saber lo que es importante, que prediquemos la palabra, que anunciemos el santo evangelio, que digamos la verdad de Dios, lo que Dios demanda del hombre, lo que Dios prohíbe del hombre. La humanidad tiene que saberlo, porque un día se presentarán delante de Dios. Ahí estarán, delante del gran trono de Dios, ahí estarán temblando. Ahí será el lloro y el crujir de dientes de estas pobres almas que se deleitaron en el pecado sirviendo a la idolatría. Pero está clarito lo que dice aquí la palabra, ¿no? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios o un solo Dios. Los ídolos. Voy a terminar esta lectura, hermanos. Aleluya. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿sí? ¿Sí? El señor de Esquipulas. La señora de... ¿Me entiende? Hay señores y señoras en idolatría, son ídolos muertos. Hay muchos de ellos. Sí. Terrible, hermano, terrible. Terrible. ¿Me entiende? Porque aquí en la tierra idolatran. Sí, idolatran, hermano.
Y los que están en el cielo no tienen culpa que los idolatren. ¿Me entiendes? Idolatran a San Pedro. Él no tiene culpa, él ya está libre, él está con Cristo. Pero aquí en la tierra el problema de la gente idólatra. Que San Pedro, que San Juan, que San Martín, que San Judas, que San Judo. ¿Me entiendes? Qué terrible. Aquí a todo le ponen San. ¿Verdad? Como hay muchos dioses y muchos señores, dice. Para nosotros, sin embargo, para los cristianos, solo hay un Dios, solo un Dios. Se llama Jehová de los ejércitos. El Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Jesús es todo para mí. Como aquel coro que se cantaba antes, ¿verdad? Como hay tantos coros modernos ahora, pero aquel coro que decía, Cristo es todo, es todo, es todo para mí. Él es mi Padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo, Él es mi Rey. ¿Ah? Cristo es todo para mí. ¡Aleluya! ¡Ja! ¡Oh, gloria al Señor! Esta es la palabra. ¿Ah? ¿Me entiende? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fin de la lectura. ¿Te das cuenta entonces el problema en que te metes cuando participas en la comedera de lamentada Navidad? Que por culpa tuya otros también lo hacen. Porque como tú dices que no, esto no es malo. Tú eres el que dice eso. Esto no es malo. No te contaminarás tu alma con lo que se sacrifica a los ídolos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los demás gentiles. Ya en Cristo somos nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Aleluya. ¿Por qué tienes que participar de las obras infructuosas de las tinieblas si el Señor más bien te dice que las reprendáis? Pero por tu culpa otros caen en el pecado y en el error de ofender a Dios participando en dichas fiestas paganas. ¿Te das cuenta? Es que esto no es así nomás, hombre. Esto no es porque, es que esta gente es muy legalista, porque esta gente aquí son extremistas y que se creen saber qué. No, eso no es así.
Es que tu vida va a regirse por lo que está escrito en la Biblia. Si no, ¿para qué veniste a Cristo, hermano? ¿Para qué? ¿Qué ganancia podríamos tener? Decir que somos cristianos porque estamos en una congregación, en una iglesia, y estamos haciendo las mismas cosas de los que viven en tiniebla. Si vosotros siendo luz, sois tinieblas, dice el Señor Jesús. Oiga, Jesús lo dice en una parte de la Biblia. ¿Qué no serán las mismas tinieblas? Si vosotros siendo luz sois tinieblas. ¿Y qué no serán las mismas tinieblas? Porque los que viven en las mismas tinieblas hacen cosas terribles en esa noche de pecado, de lujuria, de tanta depravación. Esas son las mismas tinieblas. Pero tú que dices ser luz, haces cosas de las tinieblas, o sea, te enredas en la maraña del pecado. Porque dices que no es pecado, que no es malo. Pero Dios te está advirtiendo, y yo creo que no es la primera vez que Dios te lo advierte, que te lo dice. Porque muchas veces estamos cerca ya de partir de esta vida y Dios nos está hablando para que cambiemos nuestra actitud delante de Él. ¡Aleluya! Vive para siempre el Señor. Sí, de esto hay mucho que hablar, hermanos. Mucho que hablar. Qué terrible es entonces participar de la mesa de los demonios. Y nosotros no podemos estar participando de la mesa del Señor, que es la Santa Cena. Y que es la palabra de Dios que nos prepara mesa delante, en presencia nuestra, delante de los que nos angustian. La palabra, esta es la mesa del Señor. ¿Y cómo después de escuchar la palabra vas a ir a sentarte a una mesa de idolatría, de lo que han sacrificado a los ídolos? Pero dirás, pero si es que esa noche de Navidad es al Señor Jesucristo que se la celebra. Ah, sí, ¿cómo no te voy a decir que sí? Lo primero que aquí en Latinoamérica vas a ver es un muñequito así acostadito con una patita levantadita. Yo podía decirles piecito, una patita, porque ese no es Cristo. Ese es un muñeco, es un ídolo. Y a ese le celebran, a ese pequeño ídolo que está ahí. Cristo solamente nació una vez, hermanos, y no cumple años. Porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? No tiene edad. Él es eterno. ¿Me entiendes? En ningún momento Él dijo, celebrenme el cumpleaños. Es que la gente, mire, el diablo es astuto. Y la pobre gente se la lleva con facilidad. ¿Me entiendes? Bueno, si hay iglesias que hasta los cánticos mundanos que dan ahí en esa fiesta pagana de la Navidad, hay iglesias que ya no son cristianos ya, hermano. Esos pobres ya, ¿para qué? Cantándolo, ¿me entiendes? Esa musiquita cantándolo en el altar, que supuestamente es el altar del Señor. No, ese no, el altar no es del Señor tampoco. Ni el pastor que está ahí tampoco es pastor de Dios. No. No son siervos de Dios, hermano. Es un engaño terrible el que hay ahorita. Si tú no te andas, como quien dice, ponerte vivo, ¿verdad? Te van a civilizar, te van a mandar al infierno y te vas a dar cuenta cuando estés allá que te engañaron. Pero escucha la verdad, lee la verdad, escudriña la palabra de Dios. Ahí está la verdad de Dios, aleluya. ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué es lo que tienes que creer y lo que no? Aleluya. Qué terrible. Bueno, eso es
lo sacrificado a los ídolos. ¿Verdad? ¿Me entiende? ¿Y las características de esos ídolos? Sí. Una característica de ellos. Solo te voy a mencionar una nada más. El tiempo ya es que son insensibles. Sí, son insensibles. Muertos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 28. Escucha bien con atención, amado. Y tal vez algún amigo escucha, no sé, ¿verdad? Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres. Cuando Israel estaba en el desierto, cuando Israel ya estaba a punto ya para entrar a la tierra de Canaán, Dios les advierte lo que ellos van a hacer allá. Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce la historia del hombre antes de que la historia termine. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque Él es Dios. Es poderosísimo. Entonces les advierte. ¿Eh? Les dice, cuando ustedes pasen allá, van a servir a dioses. Dioses ajenos. Dioses hechos de manos de hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Son de madera? Uno, de madera. Otros dioses los hacen de piedra. Y que no ven. Tienen ojos, pero no ven. ¿Sí? Tienen oídos, tampoco oyen. Ellos no oyen, así les dice el Señor ahí. Tampoco comen. Tienen boca, pero no comen. Y tienen nariz y no huelen. Por eso es que el salmista, allá en el Salmo 115, habla refiriéndose a estos ídolos. ¿Me entiende? Salmo 115. Se lo voy a leer. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? El Dios nuestro. Y entonces responde, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Se da cuenta? Dirá usted, no entiendo yo cómo es que la gente, siendo seres inteligentes, que Dios nos creó con inteligencia, puedan estar adorando un muñeco, sea de plata, sea de oro, sea de piedra, sea de barro, sea de madera. No entiendo, siendo el hombre tan inteligente, sabiendo que el Dios verdadero vive en los cielos y que aquí no lo van a ver. Pero sí podemos ver las cosas que Él ha hecho, porque todo lo que quiso ha hecho, dice. Todo, todo, todo.
Si Dios hubiera querido hacer un montón de ídolos para que tú te entretuvieras con ellos, te los hubiera hecho. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Porque solo Él es Dios. Dios entiende de Dios que es un ser creador. Él lo creó todo. Y Él sí tiene boca para hablar. Y Él sí puede comer. Pues dirá usted, ¿y cómo? ¿Cómo es que Dios come? ¿Acaso no te das cuenta cuando se le apareció a Abraham antes de destruir a Sodoma y a Gomorra? Ahí comió cabrito preparado con leche y con mantequilla. Ay, que es delicioso, ¿verdad? Lo que le preparó Abraham y Sara ahí. No se diga de mi Cristo, que después de resucitado les preparó un pescado asado a sus discípulos para comer ahí con ellos. Qué lindo, mi Señor. Solo hay un Dios verdadero. Solo un Salvador, un Señor que se llama Jesús. Y solo hay un Espíritu Santo de Dios, el Consolador de la Iglesia, que lo envió Dios, que lo envió Jesucristo para guiarnos a toda verdad. Seguiremos hablando la palabra en otra ocasión. Hay tanto que hablar, ¿verdad, hermano? Hay tanto que hablar y el tiempo se va. Que Dios les bendiga de una manera muy especial, muy rica. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Comparte el video, hermano. Compártalo y suscríbase. Aleluya.